Bien, buenas tardes, estudiantes. Vamos a comenzar. Bueno, antes de continuar, quiero recordarles que les he dejado una actividad para que ustedes la realicen. Está en la plataforma de Moodle, entonces no se van a olvidar, por favor, la fecha de entrega es esta mañana. ¿Está bien? Bueno, considerando eso, vamos a continuar entonces. Bien, a ver, ayer habíamos quedado en esta parte de las unidades coordinadas. Estamos en el tema de los signos de puntuación, en particular en el uso de la coma. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ingresar acá. Continuamos con la regla número 5 del uso de la coma. En el número 5 dice, para delimitar los complementos que afectan a toda la oración. Acá vamos a encontrar diferentes complementos, ¿ya? Que van a tener un impacto total en la oración y es por eso que se los aísla con coma. Observen algunos ejemplos. Francamente, no creo que vuelva por aquí. Ahí está, aislado con comas. Muchos de los adverbios terminados en mente se aíslan con comas, ¿ya? En otro ejemplo, en cuanto a ti, no quiero volver a verte. Por fortuna, coma, no estábamos allí. Y desde el punto de vista médico, coma, no hay nada que hacer, ¿ya? Este tipo de complementos, entonces, se ponen delante de la oración porque afecta pues a toda ella. ¿Está bien? Y en un número 6, tenemos la elisión verbal. Observen, su hijo mayor es rubio, el pequeño moreno. La coma en estos casos puede servir para elidir al verbo, para no apuntarlo otra vez, pero en su lugar anotamos una coma. Y esta coma tendría el mismo valor del verbo. Su hijo mayor es rubio, el pequeño moreno. Esta coma, en este ejemplo, estaría reemplazando al verbo ser. En este caso, al verbo es. Su hijo mayor es rubio, el pequeño es moreno. En lugar de repetir el verbo es, entonces ponemos una coma. ¿Ya? De esa forma se trabaja. O también puede afectar a otros segmentos mayores. Es decir, no solamente un verbo, sino más bien una expresión mucho más extensa. Los que no tengan invitación, por aquella puerta. ¿Ya? Bien, ¿hay alguna duda hasta acá? Bien, ¿me están escuchando? ¿Dónde está Elba Rojas? Sí, Licen. ¿Me estás escuchando, Elba? Sí, Licen. Bien.
De los signos de puntuación también les voy a dejar otra práctica, así que espero que puedan comprender al máximo este tema. Bien, con eso habríamos cerrado el uso de la coma. Vamos a algunas reglas principales del punto y coma. Punto y coma se emplea entonces de esta forma, observen, en oraciones yuxtapuestas. Puede irse de casa, ya no hay nada más que hacer, ¿ya? En este caso, en este tipo de oraciones, en este tipo de oraciones puede reemplazar quizá algunas otras conjunciones. Puede irse a casa, ya no hay nada más que hacer. Este punto y coma podría reemplazar a la conjunción quizá que es por qué. ¿Ya? Puede irse a casa porque ya no hay nada más que hacer. ¿Ya? A esto llamamos oraciones yuxtapuestas, a las oraciones que se unen a través de los signos de puntuación. Bien, en un segundo uso tenemos las conjunciones más, pero, aunque y en ocasiones sin. Vivió poco en aquella ciudad, pero mientras estuvo allí fue feliz. Ahí está. Las conjunciones pero, del ejemplo, pero vivió poco en aquella ciudad, punto y coma, pero mientras estuvo allí fue feliz. ¿Ya? Ante estas conjunciones entonces podría emplearse el punto y coma. En el número 3, ante expresiones como o sea, es decir, esto es, por tanto, por consiguiente, también puede emplearse el punto y coma. Las mercancías pasan un estricto control, punto y coma, por tanto, coma, saldrán con retraso, ¿ya? Estos son los usos del punto y coma. ¿Hay preguntas en este bloque del punto y coma? ¿Tienes alguna consulta, Diego? No, listo. Bien, me gustaría que enciendan sus cámaras. Eso os había dicho en varias ocasiones, pero no sé cuál será la razón para que mantengan apagada la cámara. Bien, tenemos los dos puntos en este bloque. Utilizamos primer caso en enumeraciones o ejemplificaciones. Ejemplo, ayer me compré 2 libros, 2 puntos, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Ahí está, cuando vamos a enumerar o ejemplificar, podemos emplear los 2 puntos. Pero tiene que haber un elemento anticipador. Un error frecuente, que se comete en estos casos es el siguiente. Bien. Un error frecuente, les decía, que es cuando no hay un elemento anticipador. En este caso, mis hermanos son, observen, 2 puntos, Andrés, Luis y María. En este caso, estos signos de
estos dos puntos no están bien colocados. ¿Ya? Es incorrecto poner cuando no hay un elemento anticipador. ¿Y a qué me refiero con elemento anticipador? A esto. Compré muchas frutas se convierten en elemento anticipador y entonces después de esto sí, puede colocarse los dos puntos y dar lugar entonces a la enumeración correspondiente. ¿Ya? Pero reitero, muchas veces se lo emplea en este sentido, lo que es incorrecto. ¿Ya? Bien, seguimos. En expresiones yuxtapuestas de causa, efecto, resumen, explicación. Leer, viajar y montar en bicicleta. Estas son mis aficiones. En este caso vemos un- una explicación, ¿verdad? De cuáles son las aficiones. ¿Ya? Leer, viajar y montar en bicicleta. Dos puntos. Estas son mis aficiones. Hace un resumen, si se dan cuenta, ¿no? Cuando dice estas son mis aficiones. Bien, en el número 3 tenemos el estilo directo que se escribe entre comillas. Ya lo dijo Ortega y Gasset, dos puntos, la claridad es la cortesía del filósofo. Observen acá, dos puntos y abrimos comillas y la cita textual. Entonces, cuando ustedes van a proponer un escrito en estilo directo, deben emplear los dos puntos. ¿Está bien? En el número 4, el encabezamiento de cartas y documentos. Entonces empleamos, y ayer precisamente hablábamos de esto, ¿recuerdan? Cuando hacíamos mención del uso de las mayúsculas. Ahora volvemos a repetir esto, pero para indicar el uso de los dos puntos. Después del encabezamiento, entonces, ustedes deben anotar dos puntos. Muy señor mío, distinguido director, estimado, estimado padre de familia, queridos estudiantes, o ¿ya? Cualquier otra expresión, entonces, dos puntos. También se utilizan los dos puntos en fórmulas de presentación en actos jurídicos. ¿Ya? En acto jurídico administrativo, sean certificados, instancias. Y, por ejemplo, en certificados puede aparecer así, ¿no? Certifica, dos puntos, que don José Álvarez ha seguido con aprovechamiento el curso de robótica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí está. Certifica este tipo de expresiones entonces con dos puntos, ¿ya? Certifica. Alguna otra también que se emplea en documentos así, considerando, ¿no? ¿Verdad? Dos puntos y así, ¿ya? En el tema de los paréntesis, tenemos uno para aislar incisos, aclaraciones, comentarios, datos, explicaciones, precisiones. Todo esto podemos poner entre paréntesis. Las asambleas se celebran en esta sala. Esa es la oración principal.
Lo que introduce el paréntesis se llama un discurso secundario o un segundo discurso. ¿Ya? Y este segundo discurso tiene su propia independencia. No depende de ningún otro término fuera del paréntesis. ¿Ya? Y una prueba de ello es que si ustedes no consideran lo que está entre paréntesis, la oración no debe perder sentido. Las asambleas se celebran en esta sala, ¿no? Y en este ejemplo dice, la última duró demasiado. ¿Está bien? Entonces acá un comentario. Comenta que la última asamblea duró demasiado. Bien, en el número 2, para encerrar las acotaciones del autor, Zamiro y Laura, observen ustedes las acotaciones del autor. En este caso se refiere a obras de teatro en las que el autor de la obra indica acciones a ejecutar por los personajes. ¿Ya? En simples palabras, ¿qué le está pidiendo? Al personaje de Zamiro le está pidiendo que debe decirlo con voz enojada. ¿Ya? ¿Quién es a estas horas? Enojada. Y Laura responde, observen, soy yo, abre. Como imaginaba, le sorprende mi visita. Bueno, ahí está. En el número 3, para presentar una opción o alternativa, en el documento se indicarán los días del contrato. En este caso nos muestra las opciones o alternativas que pueden valer. ¿Ya? Acá tenemos dos alternativas. Primero, en el documento se indicarán el o los días del contrato. Puede darnos a entender el día del contrato o los días del contrato, singular o plural, pero al mismo tiempo, sin descartar una u otra opción. ¿Ya? Por eso se emplea así, poniendo entre paréntesis la otra opción. ¿Ya? Indicará, indicarán, entonces solamente la N, el o los día y días, solamente la S entre paréntesis y así se propone. ¿Está bien? En el número 4, en el número 4 tenemos en las letras o números que introducen los elementos de una enumeración. Pueden utilizar ustedes el paréntesis de esta forma. Los libros podrán encontrarse en los lugares siguientes. Inciso A, en los estantes superiores de la biblioteca. Inciso B, en los armarios de la biblioteca principal. ¿Ya? Está muy extendido el uso de los paréntesis de esta forma. En estos casos solo se coloca el signo de cierre del paréntesis. ¿Está bien? Pero se recomienda que se coloquen los dos signos de paréntesis, tal como ven ustedes acá a la derecha, tanto signo de apertura y signo de cierre en estos casos. Aunque también la Real Academia aclara que no está mal tampoco proponerlo así, solamente con el signo de cierre. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Ninguna, Alice. Bien. Esperemos que no haya consultas, ¿ya? Bien, para aislar aclaraciones, incisos, las haya que interrumpen un enunciado, al igual que la coma o los paréntesis, observen. Para él la amistad era sagrada. Ese es el discurso principal. ¿Cuál es el discurso segundo?
lo que está entre rayas. ¿Ya? Algo que valoraba más que cualquier otra cosa. Entonces, este es el segundo discurso. Esto se encierra en tres rayas. ¿Ya? En tres rayas. ¿Está bien? Esto, pero es equivalente, como dice ahí, en su uso, es equivalente al uso de la coma o de los paréntesis. Es decir, pueden emplear ustedes comas o paréntesis o raya. ¿Está bien? La diferencia es que las comas muestran una relación mucho más cercana con los elementos anteriores. El paréntesis muestra una distancia mayor y las rayas la distancia todavía mucho mayor, ¿ya? En cuanto a la relación que existe entre lo que va en esta parte y lo que está fuera de la raya, ¿ya? Entonces, eso van a tomar en cuenta, depende mucho de quien escribe. También se utiliza la raya para aislar otros incisos para aislar incisos dentro de otros incisos. Observen ustedes, para más información sobre este tema, ahí está, la bibliografía existente es bastante extensa. Observen que esto es un inciso, pero al interior de esto existe todavía un inciso. Incluso en español, ¿ya? Ahí está, un inciso dentro de otro inciso. En ese caso pueden emplear la raya. Bien, en un número 3 se emplea la raya para intercalar diálogos, para intercalar, mejor dicho, comentarios en los diálogos. Observen ustedes, esto, dijo el molinero, no es harina. ¿Ya? Entonces observen cómo la voz del narrador se escribe entre rayas. Puede anotarse lo que se dice entre rayas, puede anotarse al final, no siempre así al medio, como está en el primer ejemplo. Y entonces podemos decir, esto no es harina. Raya, dijo el molinero. ¿Está bien? Entonces, de esta forma se utilizan las rayas. En estos tres casos mencionados, la raya es signo doble. Que son signos dobles que tienen un signo de apertura y uno de cierre. Pero también la raya puede funcionar como signo simple. Por ejemplo, para indicar las intervenciones o turnos de un diálogo con la raya pegada a la palabra o signo que le sigue. ¿Cuándo volverás? No tengo ni idea. Hay un diálogo ahí que se establece entre dos personas y entonces estos diálogos, estas intervenciones se colocan con una raya por delante. ¿Está bien? Seguimos en enumeraciones y esquemas. Podemos igual emplear la raya. Observen el ejemplo. En el arte griego existen 3 órdenes arquitectónicos. El dórico, jónico y corintio, ¿no? Ahí están las 3. En este caso se trata de una enumeración y entonces con rayas. Se puede escribir entonces de esta forma también. Y en un último caso de la raya, como signo simple, también puede ser para indicar el nombre del personaje que interviene. María, punto y raya, ¿dónde vas? Juan, punto y raya, a dar una vuelta. ¿Está bien? Entonces, en estos casos, sirve para indicar o separar con un espacio el nombre del personaje.
Bien, ¿hasta ahí alguna consulta? Vamos a las comillas entonces. Las comillas también son otros signos dobles, ¿ya? Que nos sirven para los siguientes casos. Primero, para enmarcar citas textuales. Ya lo habíamos señalado en el uso del punto. Nos repetimos ahora. Las citas textuales nos van a indicar una reproducción de las palabras dichas por determinado personaje, ¿ya? Entonces se las reproduce entre comillas. Esa es la norma. Sobreviven los que se adaptan mejor al cambio, dijo Darwin. Observen cómo entonces, entre comillas, la cita textual. Reproduzco tal cual o reproduzco al pie de la letra lo que dijo esta persona, ¿ya? Y lo pongo entre signos como las comillas, ¿ya? En la segunda, reproducción literal del pensamiento de los personajes. En este caso se refiere a obras de carácter narrativo. Entonces tenemos en esto, no tengo nada que perder, pensó Manuel, ¿no? Ahí está, es parte de los pensamientos de los personajes. El número 3, para indicar usos peculiares y expresivos de un término o expresión. A ver. Dice que tus concretas están estupendas. Ahí destacamos entre comillas concretas porque no está bien escrita la palabra, o mejor dicho, no es de amplia difusión esta palabra. Quizá lo más apropiado hubiera sido croquetas, ¿verdad? En lugar de concretas. Pero, bueno, entonces como se trata de un uso particular, entonces lo acomodamos entre comillas. ¿Ya? En estos usos peculiares y expresivos pueden ir, por ejemplo, observen, esta aparentemente es una, bueno, en realidad esta oración está bien, ¿no? Era su mejor amigo. Es una afirmación, ¿verdad? Pero si yo agrego acá el uso de las comillas, entonces le doy una entonación especial a esto, ¿ya? ¿Has visto, a ver, has visto Diego, o mejor dicho, Diego, ¿qué significa cuando alguien hace esto, Diego? Es tipo sarcástico. Así es. Y lo mismo planteo aquí Diego, era su mejor amigo, ¿no? En un tono bastante peculiar, como dice Diego, hasta irónico, ¿no? Era su mejor amigo. Miren entonces cómo hemos establecido hasta una forma gráfica, ¿no? En este caso de emplear las comillas para mostrar eso. ¿Ya? A esto entonces se refiere esa regla. Seguimos y en el número 4 encontramos que las comillas se emplean para
nombrar títulos de artículos, reportajes, cuentos, poemas, capítulos, ¿ya? Sin embargo, los títulos de libros, revistas y periódicos se escriben en cursiva. A ver, esto entonces quiere dar a entender lo siguiente, ¿ya? A ver. Bien, aquí está un ejemplo. Cuando van a citar, cuando van a citar una unidad menor de un grupo mucho más amplio, de un conjunto amplio, entonces se emplea la coma. Ejemplo, un libro sería el conjunto, sería el elemento amplio. Dentro de ese conjunto tenemos algunas piezas o partes, ¿verdad? En las que se divide un libro. O puede ser, consideren ustedes, una antología de cuentos en las que figuran varios cuentos, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a uno en particular, de ese todo empleo las comillas. Para no confundir con el título principal, ¿verdad? Entonces, la unidad menor lo apunto entre comillas y la unidad mayor, que sería el todo, es decir, todo el libro, lo anoto con mayúscula inicial, tal como lo vimos ayer, ¿verdad? En las obras de creación. Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? ¿Preguntas, consultas? ¿Cuántos son los que asisten, Diego, comúnmente a las clases? Pues ayer éramos 18 y antes de ayer creo que éramos unos 17. 17, 18. Hoy veo 12, 13, 14. Cada día va bajando, no sé cuál es la situación. Empezaron con 18, 17, hoy solamente 14. Mañana, ¿qué? ¿Serán 12? 10. No sé qué está sucediendo, ¿no? Bueno, seguimos. Los signos de interrogación y exclamación. A ver, en preguntas y exclamaciones directas debemos emplear los signos de interrogación o de exclamación. Es un error frecuente, Mariana, Diego, que omitamos uno de los signos, o bien el de cierre o bien el de apertura. Y esto a veces lo hacemos por influencia del inglés, ¿no? Por influencia del inglés a veces hacemos esto. En lugar de lo anotamos así, ¿no? ¿Dónde estará mi hermano? Por ejemplo, una pregunta directa, Mariana, y acá olvidamos anotar el signo de apertura.
¿no? Que sería en este caso este signo. Es común que se anote, reitero, sin este signo, ¿verdad? Es mayoritario este uso, pero no porque una buena cantidad de hablantes escriba así quiere decir que es correcto, ¿no? Acá nos sujetamos a lo que dice las reglas del uso de los signos de interrogación y entonces debe escribirse los dos, ¿ya? Tanto el de apertura y el de cierre. No se olviden que estos signos son dobles. ¿Está bien? Seguimos. ¿Cuántos años tienes? ¡Qué alegría! ¿No? Ahí está. Ejemplos. Una pregunta, una exclamación. ¿Qué hacemos? Puede presentarse el siguiente caso, ¿ya? Mariana y Diego, que puede que sea interrogación y exclamación a la vez, ¿ya? Interrogación y exclamación a la vez. ¿Qué hacemos en ese caso? Podemos emplear tal como está ahí, empezar con un signo y cerrar con el otro. Observen el ejemplo. ¿Cómo te has atrevido? ¿Cómo te has atrevido? Parece ser pregunta, pero a la vez parece ser exclamación, ¿verdad? Hay una mezcla de ambos. Entonces, como se trata de los dos al mismo tiempo, ustedes pueden emplear un signo y cierran con el otro signo. Ahí está, empieza con el de exclamación, cierra con el de interrogación o viceversa, empieza con el de interrogación, cierra con el de exclamación. O también pueden emplear los dos signos al mismo tiempo. Observen, abren interrogación, abren exclamación. ¿Qué estás diciendo? Cierran exclamación, cierran interrogación. Los dos pueden usar al mismo tiempo. Y el orden también puede variar. Comienzan con interrogación, comienzan con exclamación, bueno, indistinto. ¿Ya? Pero reitero, esto siempre y cuando se trate de oraciones en las que haya esa, cuando pueda interpretarse de dos formas, ¿verdad? Entre interrogación y exclamación. No voy a anotar y ahora decir, ¿no? ¿Cómo te llamas? Voy a anotar con signo de interrogación y exclamación. Eso es, evidentemente es una pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Entonces, solamente eso hay que observar. Si es los dos, se puede obtener la doble interpretación. Puede emplearse los dos signos al mismo tiempo. Seguimos. Y cuando ustedes quieran mostrar énfasis en alguna expresión, pueden triplicar la aparición de estos signos, pero se recomienda nada más que sean así 3, ¿ya? 3, traidor. Observen ustedes, traidor con un signo de exclamación tiene menos fuerza que ustedes le pongan 3 signos de exclamación iniciales y 3 de cierre. Traidor, como que le da mayor potencia, mayor expresividad ahí a la palabra. ¿Ya? Entonces, cuando quieran hacer un énfasis extraordinario, pueden emplear 3 signos. No 2, no 4. 3. ¿Ya? Seguimos avanzando y en los puntos suspensivos. Vamos a encontrar en los puntos suspensivos primero que los puntos suspensivos, y ayer se los decía, son 3. No son 2, no son 4, son 3. Nada más, ¿ya? Una de las primeras reglas, interrupción momentánea. Vamos a expresar duda, temor o vacilación, Diego, ¿no? A ver, yo le puedo decir a Mariana, quería preguntarte, bueno, que si quieres venir, ¿no? Miren entonces cómo expreso en esta oración. ¿Qué expreso, Mariana? Quería preguntarte, bueno, que si querías venir,
¿Qué notas en esa oración? ¿Qué sentimiento notas? Tal vez al alargar la frase, preguntarte, bueno, Claro, ¿cómo? alargar. ¿Qué expreso ahí? ¿Duda, temor, vacilación? Ah, un poco de duda y mucho más vacilación. Vacilación, ¿verdad? Duda, vacilación. Eso, para eso se puede emplear los puntos suspensivos. ¿Ya? Como dice ahí Mariana, para alargar. Quería preguntarte, bueno, que si quieres venir, ¿no? Ahí está. Suspenden el enunciado a fin de crear expectación. ¿Qué te da a entender esto, Diego? Diego, si yo te contara, ¿qué te da a entender, Diego? Lo deja como en tipo duda. En duda, pero más que duda, Diego, como que te creo expectación, ¿verdad? Contarme, o sea, contarme qué, ¿verdad? No sé si eso viene a la mente de ustedes, ¿no? Contarme qué cosa quieres contarme o qué no me quieres contar. Si yo te contara, ¿no? Imagínense esa situación. Suspenden el enunciado. En otras, pueden, para hacer énfasis, ¿no? Para hacer un poco más lento, entonces acomodamos los puntos suspensivos. Una expresión normal sería de la siguiente forma. Ser o no ser. Esa es la cuestión, ¿verdad? Sería así. Pero si queremos dar el énfasis, entonces podemos demorar y podemos anotar los puntos suspensivos. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Sí? Pueden advertir, Mariana, cómo entonces se alarga, ¿verdad? Se alarga. Reitero, la expresión normal podría ser o no ser. Esa es la cuestión. Pero acá alargo, como para crear énfasis, ¿no? Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Ya? Ahí está el énfasis. Demoro intencionalmente porque quiero darle énfasis. ¿Ya? Número 4, en una cita incompleta. A ver, Mariana, ¿cómo sigue el refrán? A quien madruga, Mariana, Dios le ayuda. Dios le ayuda. Muy bien. Para omitir esa parte, Mariana y los demás pueden emplear puntos suspensivos, ¿no? Para dar a entender que, para dar por sobreentendido lo que sigue, ¿ya? A quien madruga, puntos suspensivos, así que dense prisa, ¿no? Y continuar con el texto. O puedo emplear cualquier otra frase, ¿no? A caballo regalado, puntos suspensivos, digo, ¿no? Ahí está. O más vale pájaro en mano, puntos suspensivos, ¿ya? Número 5, para insinuar, evitando su reproducción, expresiones o palabras malsonantes. ¿Ya? En este caso pueden emplearse los signos de los puntos suspensivos para evitar anotar una palabra malsonante o una palabra vulgar. ¿Ya? ¿Qué hijo de estás hecho? ¿No? Vete a la... No te aguanto más. ¿No? Ahí está. Para omitir esas palabras malsonantes, ustedes pueden emplear los puntos suspensivos. ¿Ya? Número 6, en enumeraciones abiertas o incompletas con el mismo valor que etcétera. Observen. Puedes hacer lo que quieras. Leer, ver la tele, oír música, puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos equivalen a etcétera. Puedes hacer lo que quieras. Leer, ver la tele, oír música, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí los puntos suspensivos equivalen a etcétera. ¿Está bien? Bueno, con esto habríamos hecho un repaso por los signos de puntuación.
¿Hay alguna pregunta de este tema de los signos de puntuación? Bueno, espero que haya quedado claro. Les he acomodado en el material las reglas, las principales reglas, las principales reglas y los ejemplos que con eso espero que se pueda llegar a una comprensión total del tema, ¿ya? Esa por lo menos ha sido mi intención y espero que les sea útil este material. ¿Está bien? Bueno, cesamos con esto la parte de ortografía, ¿ya? Principalmente en ortografía hemos visto uso de mayúsculas, que es un tema bastante importante, el uso de la tilde, ¿no? Y los signos de puntuación. 3 temas de gran importancia para ustedes, ¿no? Porque donde estén, cuando sean profesionales, van a emplear esto, ¿verdad? Estén donde estén, sean profesionales de cualquier área, ustedes van a emplear esto, ¿verdad? Entonces, sí o sí les va a tocar redactar algo y entonces ahí tienen que emplear esto de manera adecuada. No deben olvidar las mayúsculas, no se olviden las tildes, no se olviden colocar comas, puntos donde corresponda, ¿ya? Con esas habilidades deberían llegar ustedes, ¿no? A instituciones superiores. Ya formados bachilleres ustedes ya deberían llegar con esas capacidades, pero también se entiende que a veces por algunas deficiencias en el sistema educativo, ¿no? Secundaria, a veces no existe esto, y es por eso que muchos estudiantes salen pues con muchas debilidades en el área del lenguaje, y bueno, no solamente en el lenguaje, sino en matemáticas y en otras áreas también, ¿verdad? Entonces, lo que pretendo, Diego, Mariana, es que con esto, un resumen ágil, porque reitero, esto es el uso de las principales reglas de los signos de puntuación, de las mayúsculas. ¿Por qué? ¿Por qué he seleccionado las principales? Porque es lo que emplearíamos en la redacción de los textos, ¿ya? Verlo a mayor profundidad no tendría mucho sentido porque ustedes no se van a dedicar, por ejemplo, a ser correctores de estilo, no se van a dedicar a ser lingüistas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el contenido está sintetizado, ¿ya? Está sintetizado para que ustedes puedan verlo así, de manera ágil, de manera sencilla, y puedan comprender mucho mejor. ¿Está bien? Porque reitero, si normalmente esto solamente los temas, el signo de puntuación, por ejemplo, se los revisa de manera profunda con varios meses de estudio, ¿no? En el caso de ustedes lo estamos haciendo de manera mucho más corta, considerando solamente lo imprescindible para que ustedes puedan producir textos. Eso es lo que se busca. Cuando ustedes vayan a redactar, que empleen de manera adecuada estos signos, que empleen las mayúsculas y las tildes, ¿ya? Bien, habiendo revisado la parte ortográfica, todo el nivel, todo lo que ustedes deberían saber, vamos a irnos a otra área que es gramática, ¿ya? La gramática. ¿Qué nos va a mostrar la gramática? Si la ortografía, Diego y Mariana nos mostraba cómo escribir correctamente, ¿no? Cómo escribir, es decir, no olvidarme de las tildes, no olvidarme de las mayúsculas, no olvidarme de una coma, ¿verdad? La gramática nos va a enseñar a encadenar ahora esto que conocemos como palabras, ¿ya? Nos va a enseñar a estructurar palabras, oraciones, textos. Para eso nos sirve la gramática, ¿ya? La ortografía, en cambio, se va más a la parte correctiva, es decir, cómo debemos escribir, ¿no? Pero en cambio la gramática se va al encadenamiento de las palabras. Por ejemplo,
Desde la gramática se nos va a decir que el orden adecuado es escribir artículo, sustantivo y verbo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Desde la gramática vamos a establecer una estructura y entonces observen. La gramática, Mariana y Diego, me va a decir entonces que encadeno yo primero artículo, luego sustantivo y luego el verbo. Lo que estaría fuera de la gramática, es decir, lo agramatical, sería que ustedes inviertan este orden. Es decir, que escriban así, ¿no? Diego, que escriban así. Pedro, él mordió me. Entonces, la gramática se va a encargar de mostrarnos ese orden. Nos va a decir primero artículo, luego sustantivo. ¿Ya? Y así con eso vamos a ir estructurando y armando así textos coherentes. ¿Ya? Textos cohesionados. Bien, vamos a comenzar entonces haciendo un repaso por la gramática. A ver, acá se los he puesto así, como una especie de esquema, las categorías gramaticales que tenemos 9, 5 variables, 4 invariables. ¿A qué llamo variables? ¿O a qué se llama variables, mejor dicho? Se llama categorías variables a aquellas que tienen variaciones de género y número. ¿Ya? Variaciones de género y número. Las invariables, por el contrario, no tienen esos cambios, ¿ya? No tienen esas variaciones de género y número, ¿ya? Vamos a partir de ahí. Vamos a comenzar entonces con el sustantivo. El sustantivo es aquella categoría que nos indica el nombre de personas, animales, cosas reales, imaginarias, sucesos, entidades, materiales o inmateriales, entre otros. ¿Ya? Es el nombre que le vamos a dar entonces a todo este conjunto. ¿Ya? A esto llamamos sustantivo. Por eso también se llama nombre o sustantivo, porque es el nombre con el que nos referimos a todo. ¿Ya? A todo. Esto, por ejemplo, tiene un nombre, ¿no? Este es un mouse, un ratón. Esto, lo que tengo acá puesto, tiene un nombre, un sustantivo. Lo que ustedes llevan sobre la cabeza tiene un nombre, sustantivo. Estos dos órganos que ustedes tienen para ver tienen su nombre, ¿verdad? Entonces, así podríamos ir encontrando varios sustantivos en nuestro entorno. ¿Ya? Es el nombre entonces que se da a todo lo que nos rodea. Eso es el sustantivo. Eso desde el punto de vista semántico, es decir, desde el punto de vista, ¿qué significa un sustantivo? Significa, ¿no? Significa nombres de entidades materiales o inmateriales. Desde el punto de vista morfológico, ¿cómo se forma un sustantivo? ¿Cómo está formado un sustantivo? ¿Cuál es la forma de un sustantivo? Los sustantivos pueden tener variaciones de género y número. Alumno, alumna, alumnos, alumnas. Puede ser. Hay otros sustantivos, en cambio, que no tienen variación de género. Por ejemplo, el caso de estudiante, ¿no? Que no tiene variación de género, que se aplica a ambos sexos.
tanto varones como mujeres, estudiante. ¿Ya? Puede tratarse entonces de esa forma al sustantivo. Sintácticamente, es decir, cómo se va a encadenar ahora el sustantivo, puede cumplir las funciones de ser sujeto, aposición, objeto directo, indirecto, complemento agente y otros. ¿Ya? Esto puede cumplir entonces el sustantivo. Y desde el punto de vista de la lexicología, tiene un inventario abierto. ¿A qué se refiere esto del inventario? Quiere decir que la cantidad de sustantivos que tenemos ahora no está cesada. Puede en el curso del tiempo, puede ir añadiéndose más sustantivos, puede que otros sustantivos desaparezcan. Entonces, por eso se llama o se dice que tiene un inventario abierto, ¿ya? Que no es fijo, que no es rígido, más bien es flexible. Por ejemplo, clonación, internet y la palabra tweet, que es una palabra de reciente incorporación, la palabra tweet, que tiene que ver con la aplicación Twitter, ¿no? De ahí proviene esta palabra tweet y tuitear. ¿Ya? Estas dos palabras ya han sido aceptadas por el diccionario y ya figuran en él. Entonces, observen ustedes cómo la aparición de nuevas palabras, la incorporación de esas nuevas palabras en el diccionario hace pues que los sustantivos no tengan una lista fija, sino más bien sea variable, que puede modificarse. Los sustantivos pueden clasificarse en dos grupos, que son los comunes y los propios. ¿Ya? Los sustantivos comunes y propios. ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro? Sustantivos comunes y sustantivos propios. Mariana. Hablan de cosas generales, en cambio los propios de cosas particulares, que solamente hay uno. Uno. Muy bien, Mariana. Nombre común, como indica su nombre, ¿no? Valga la redundancia, nombre común se refiere pues a un conjunto de seres o entidades que comparten ciertas características comunes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué de común tienen todos ustedes? ¿Qué característica común tienen ustedes en este momento? Diego. Somos estudiantes. Estudiante. Entonces, la característica común, Diego, es que ustedes son estudiantes. Sustantivo común. Con estudiantes, Diego, me refiero tanto a ti como a Mariana, como a Alan y a los demás, ¿no? A cualquiera, basta con decir estudiante, me refiero a cualquiera de ustedes. Eso es un sustantivo común. Es el nombre del conjunto. Un nombre propio, en cambio, es aquel que vamos a emplear cuando queramos referirnos a un elemento, a un individuo de ese grupo. ¿Ya? Por ejemplo, del conjunto de estudiantes que son todos ustedes, yo quiero referirme en particular a uno de ustedes. Entonces voy a emplear un nombre propio, ¿ya? Un nombre que va a ser propiedad exclusiva de esa entidad, de ese individuo. En este caso voy a utilizar nombres de persona como Mariana. Al decir Mariana, ya no me refiero a Diego, ya no me refiero a Alan, sino únicamente a Mariana. ¿Verdad? Esos son los nombres propios. Igual haría, por ejemplo, con el tema de gatos, ¿no? Ayer también hablábamos de eso. Gatos. Nombre común porque se presenta toda la especie de gatos. Pero si yo me refiero a alguno en particular, Pelusa, por ejemplo, ya ese es un nombre propio que distingue a un ser en particular del conjunto. ¿Está bien? Lo mismo diría, ¿no? Lo mismo diría con lagos. Pero con lagos me refiero pues a
a un grupo enorme. Quiero referirme a uno en particular, Titicaca, a uno en particular del conjunto Lagos, uno en particular, Titicaca. ¿Ya? Y entonces así son los nombres comunes por un lado, los nombres propios por el otro. En el caso de los adjetivos, vamos a los adjetivos, tenemos que los adjetivos califican o determinan al sustantivo. Van a acompañar al sustantivo los adjetivos, ¿ya? Eso desde el punto de vista del significado del adjetivo. ¿Cómo se forman ahora desde el punto de vista morfológico los adjetivos? Al igual que los sustantivos, tienen variaciones de género y número. Algunos, otros solamente de género, otros solamente de número. ¿Ya? Sencillo, sencilla, sencillos, sencillas. ¿Ya? Los adjetivos, no se olviden, van a acompañar a un sustantivo. Y como van a acompañarlo, van a concordar en género y número con el sustantivo. Es decir, el adjetivo va a depender de gran manera del sustantivo. ¿Ya? Si el sustantivo es masculino, el adjetivo tiene que ser masculino. Si el sustantivo es femenino, entonces el adjetivo también debe estar en femenino. Si el sustantivo va en plural, el adjetivo también va a ir en plural. ¿Ya? Entonces el adjetivo está sujeto al sustantivo y no de manera inversa. No el sustantivo al adjetivo. ¿Está bien? Ejemplos, ¿no? Vida problemática. Vida, sustantivo femenino, entonces el adjetivo va a estar también en femenino. Problemática. Oscura calle, lo mismo, ¿no? Oscura calle. A ver. Los adjetivos pueden dividirse en dos, que son los calificativos, ¿no? Los calificativos que marcan cualidades o propiedades del sustantivo. Y acá podemos tener, a ver. Bien, adelante, Mariana. Mariana, cuando digo pequeño, o bueno, sus variantes también, pequeña, pequeños o pequeñas, ¿qué te imaginas que es pequeño? Niño pequeño, objeto ¿Qué pequeño, sería pequeño? un niño, tal vez, ¿Un niño? ¿Qué más sería pequeño, Mariana? objeto, ¿Un qué? una caja pequeña, Una caja. Muy bien. ¿Qué más sería pequeño? cuarto, tal vez pequeño, un Un cuarto pequeño, cuarto. Diego, ¿qué más sería pequeño? Un árbol. Un árbol. Muy bien. Entonces, ¿no? Podemos observar cómo cuando mencionamos pequeño, ¿no? Cuando mencionamos pequeño, podemos referirnos a varios elementos, ¿no? A varias palabras. Pequeño, un niño. Pequeña una caja.
Pequeño, un cuarto. Pequeño, un árbol, por mencionar algunos, ¿verdad? Porque ahí no acaba la lista. A esto llamamos pues adjetivo. A eso llamamos adjetivo. A estas cualidades que son aplicables a los sustantivos. Todo lo que ustedes han dicho, Mariana y Diego, son sustantivos. Niño, caja, cuarto, árbol. Por eso los adjetivos podrían responder a la pregunta ¿cómo es? ¿No? Por ejemplo, si yo le preguntara a cualquier persona ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es mi mejor amiga? ¿No? ¿Cómo es mi mejor amiga? Le voy a decir que es divertida, agradable, renegona, ¿no? Y bueno, así puedo continuar. Todo esto, miren, todo lo que responde al cómo es, todas estas palabras son adjetivos, calificativos, ¿ya? Divertida, agradable, renegona. ¿Está bien? Estos son los adjetivos calificativos. Y por otro, podemos encontrar también, ¿no?, los adjetivos relacionales Estos relacionales tienen un significado aproximado de perteneciente o relativo a y el sustantivo. Este significado aproximado tienen. En el diccionario ustedes van a encontrar esto así. Por ejemplo, y además estos relacionales provienen de sustantivos. ¿Ya? Provienen de sustantivos. Por ejemplo, de escuela, del sustantivo escuela, podemos obtener el adjetivo relacional escolar. ¿Qué quiere decir escolar? ¿Qué quiere decir escolar? Entonces, voy a buscar en a ver. Ahora sí, ustedes pueden ver en pantallas qué quiere decir escolar. Y pongo observen, perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. Escolar, perteneciente o relativo a. Ahí está el significado que les decía, perteneciente o relativo a. ¿Está bien? Otra palabra puede ser del sustantivo municipio. Podemos obtener el relacional municipal. Observen, municipal, perteneciente o relativo al municipio. Observen que tienen estos significados. De deporte, ¿cuál será el relacional? ¿Qué adjetivo podríamos obtener de deporte? Mariana. Deportivo. Deportivo. A ver, vamos a comprobar.
perteneciente o relativo al deporte. Muy bien, ahí están los relativos entonces, ¿ya? Adjetivos relacionales, perdón, relacionales o adjetivos de relación. Bien. Y ahí ustedes pueden observar, ¿no? Ese niño triste llora. Ahí están algunos adjetivos. No se olviden que pueden ser calificativos o relacionales. Y en este caso puede modificar al sustantivo, sí, puede modificarlo. Niño triste, este triste modifica a niño. Y tiene un inventario abierto, igual que los sustantivos, ¿no? Pueden aparecer nuevos adjetivos o se pueden formar nuevos adjetivos, puede modificarse y dejar de emplearse algunos otros y bueno, ya la lista entonces abierta en este caso de los adjetivos. Vamos al verbo. En el verbo encontramos, desde el punto de vista de su significado, nos va a indicar la acción, ¿no? La acción, el proceso o el estado del sujeto. ¿Ya? Acción, proceso o estado del sujeto. ¿Cómo se forma ahora un verbo? ¿No? Desde el punto de vista morfológico. ¿Cómo se forma un verbo? Un verbo puede estar compuesto por los llamados accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes en el verbo? Modo, tiempo, número, persona y aspecto. ¿Ya? En los modos encontramos indicativo, subjuntivo e imperativo. En los tiempos, pretérito, presente y futuro. En los números, singular y plural. En las personas, primera, segunda y tercera persona. Y en los aspectos, perfectivo e imperfectivo. A ver, en esto del verbo, el modo indicativo es aquel que nos va a mostrar hechos. ¿Ya? Hechos que suceden en un plano real. Indicativos serán entonces Marcos duerme por las tardes. María trabaja como abogada. Miguel cenará esta noche con su enamorada, por ejemplo, ¿no? Y así. Nos va a mostrar hechos, el modo indicativo. El subjuntivo, en cambio, nos va a mostrar deseos, nos va a mostrar probabilidades. Va a estar en un plano ideal, entonces, a diferencia del modo indicativo. ¿Ya? El subjuntivo. Y entonces diré, quizás no llueva esta noche. Quizás no llueva esta noche. Cuando digo no llueva, estoy mostrando una posibilidad, una duda, ¿verdad? No es algo certero. Tal vez preparen chicharrón. Tal vez, ¿no? Entonces, ahí el subjuntivo nos indica probabilidad, deseo, posibilidad, pero reitero, está en un plano ideal, nada que haya sucedido. Y el imperativo sirve para dar órdenes, ¿no? Imperativo viene de imperio, imperio de imperar, imperar que es dominar, mandar, imperativo. Por ejemplo, imperativo será Alan, encienda su cámara. Esa, por ejemplo, es una orden. Esa es una orden. Otra orden puede ser Madeleine, active su micrófono. Otra orden, ¿no? Así va el modo imperativo.
Entonces vamos a distinguir entre estos tres modos, ¿ya? El indicativo hechos, el subjuntivo deseos y el imperativo órdenes. Luego, desde el punto de vista del tiempo, puede estar en pasado, presente o futuro, ¿no? El pasado es una acción anterior o antes del momento en el que se habla. El presente es una acción que sucede en el mismo momento del habla. Y el futuro es una acción que sucede posterior al acto del habla. ¿Ya? Esa relación entonces encontramos entre pasado, presente o futuro. Cuando yo digo jugaré esta noche, la acción de jugar es posterior al momento en el que yo estoy hablando, ¿no? Yo estoy hablando en este momento, pero estoy expresando una acción que recién va a suceder. Cuando digo yo escribo una carta, quiere decir que la acción de escribir sucede en el mismo momento en el que yo estoy hablando. En ese caso, presente. Y cuando yo diga, desayuné un café. En ese caso, la acción de desayunar sucedió antes, ¿no? En un pasado, con respecto al momento del habla, ¿verdad? Es una acción ya pasada. Bien, esa relación vamos a encontrar en el tiempo. En el número singular y plural, no será lo mismo decir escuche que decir escuchen, ¿no? Singular o plural. No será lo mismo decir no será lo mismo decir comí que decir comeremos, ¿no? Singular, plural. La persona. La persona, y esto por favor tómenlo en cuenta, solamente tenemos 3 personas gramaticales. ¿Ya? Solamente 3. Primera persona, segunda persona y tercera persona. ¿Está bien? Ahora, esas 3 tienen sus variaciones de número. Es decir, son singulares y plurales. De ahí obtenemos entonces, Diego, yo, primera persona del singular, tú, segunda persona del singular, él o ella, tercera persona del singular. Vamos a sus plurales ahora. Nosotros, primera persona del plural. Vosotros, segunda persona del plural. Ellos, tercera persona del plural. Ahí están las 3 personas en singular y en plural. No son 6, ¿ya? Como a veces se suele malentender. Solamente son 3, pero que vienen con sus variaciones tanto en singular como en plural. ¿Está bien? Ahora, yo me pregunto, ¿empleamos el vosotros, Diego? ¿Vosotros escucháis la clase de hoy? ¿Hablamos así, Diego? No, Lick. No, por lo menos en esta zona de gran parte de Latinoamérica, o mejor dicho, en Latinoamérica no hablamos así. Ese uso está restringido a gran parte de España, ¿verdad? Pero nosotros no hablamos así. ¿Qué hemos hecho entonces, Mariana? Lo que hemos hecho los hispanohablantes, ¿no? De este lugar, de Latinoamérica, hemos hecho lo siguiente. Hemos reemplazado el pronombre vosotros, es decir, esto nosotros no empleamos. Lo hemos hecho a un lado y en su lugar hemos propuesto un nuevo pronombre. ¿Saben cuál es ese? Porque Ustedes. Ustedes, excelente. Ustedes entonces reemplaza a vosotros. Ustedes se va a convertir en el pronombre de segunda persona del plural, ustedes. Y va a tener también su forma singular, usted, segunda persona del singular. ¿Ya?
En el caso de ustedes, pero, se va a conjugar, la segunda persona del singular se va a conjugar con las formas verbales de la tercera persona del plural. Ejemplo. A ver. Ellos compran. Ustedes, no empleo la segunda persona, porque si empleara la segunda persona también, diría entonces, ustedes compráis. No empleamos eso. ¿Qué hacemos? Empleamos la tercera persona del plural. Entonces, ustedes compran. Y entonces encontramos semejanzas. Ustedes compran, ellos compran. Son idénticas las formas de los verbos, ¿verdad? Es así, ¿ya? Ustedes es de segunda persona del plural, pero se conjuga con la tercera persona del plural. ¿Ya? No se van a olvidar eso. Porque si no, reitero, diríamos, ustedes compráis, ¿no? Ustedes llegaréis. Y bueno, palabras en esa forma, ¿verdad? Y bueno, también hablamos de un aspecto en los accidentes, de un aspecto perfectivo e imperfectivo. ¿A qué se refiere lo perfectivo? Lo perfectivo se refiere a que son acciones que están acabadas. Acciones acabadas. Lo imperfectivo va con acciones inacabadas. Perfectivo. Lo perfectivo se da en un solo momento. Lo imperfectivo tiende a repetir una acción. Es decir, parece ser que los imperfectivos nos muestran cierta conducta habitual. ¿Ya? Ejemplos. Bailaba los fines de semana. Cuando yo digo bailaba, Mariana, cuando yo digo bailaba, estoy mostrando una acción imperfectiva. ¿Por qué? Porque cuando digo bailaba, me refiero a una acción que no sucede en un solo momento, sino más bien tiende a repetirse la acción. Bailaba los fines de semana. Entonces la acción de bailar no se da en un solo momento, sino más bien se repite en varios momentos. A esto llamamos imperfectivo, ¿no? Bailaba, jugaba y otras más, entonces van a ser en imperfectivo. Por el contrario, lo perfectivo, como viene de perfecto, es una acción perfectamente acabada. Por eso se llama perfecto. Y como es perfectamente acabada, la acción está en un solo momento. Empieza y termina en un solo momento la acción. Ejemplo. Compré un televisor. ¿No? La acción de comprar inicia y termina ahí. ¿No? A esto llamamos tiempos perfectivos. ¿Ya? A que la acción ha terminado. Diferente sería si dijera yo compraba un televisor. Cuando yo digo compraba un televisor, me refiero a una acción incluso más duradera. Lo imperfectivo tiende a durar más porque como la acción se repite, entonces las acciones son duraderas. Compraba un televisor. Sabemos que inició en un pasado, pero no sabemos exactamente cuándo ha acabado la acción. Y en realidad no ha acabado. ¿Ya? Lo imperfectivo. En el mismo ejemplo que decía hace instantes, ¿no? Bailaba los fines de semana. ¿Será lo mismo que decir bailé el fin de semana? Es el mismo verbo, pero la acción, y ustedes observen, no es la misma. Cuando yo digo bailé el fin de semana, la acción ha empezado y ha terminado ahí, en ese fin de semana, y no se repite más. ¿No? En cambio, en bailaba los fines de semana, la acción sí se repite, una y otra vez. ¿Ya? Esa es la diferencia entonces entre perfectivos e imperfectivos.
Luego tiene un inventario abierto, igual. Hay verbos que están en desuso y hay nuevas incorporaciones de palabras. Es el caso del verbo tuitear, por ejemplo. No había hasta hace algunos años atrás. Hoy es una nueva incorporación, un nuevo verbo, tuitear. Muy pronto quizá la academia va a incorporar también whatsappear, que sería la acción de mandar WhatsApps, ¿no? El verbo whatsappear, así que ya vamos a poder conjugar. Yo whatsappeo, tú whatsappeas, y él whatsappea y demás, ¿no? Entonces, inventario abierto también en el caso de los verbos. Vamos a los artículos y en los artículos encontramos dos tipos de artículos, ¿ya? Los determinados y los indeterminados. Los determinados son el, la, los, las, y los indeterminados un, una, unos, unas. Los determinados muestran algo conocido y los indeterminados algo desconocido. Por ejemplo, si yo le digo, a ver, en el caso en el que Diego y yo viviéramos en la misma casa, en ese caso hipotético, le puedo decir yo a Diego, Diego, vámonos a la casa, ¿verdad? Pero ese contexto solamente va a ser compartido entre Diego y yo. Si yo le digo a Mariana lo mismo, Mariana, vámonos a la casa, el contexto no es compartido. ¿Por qué? Porque Mariana, ¿qué vas a entender si yo te digo la casa? ¿Qué entenderías, Mariana, si yo te digo así? Vamos a la casa. Casa cualquiera. A la casa, pero tú preguntarás, ¿cuál casa? Para mí la casa es mi casa. Eso me va a decir Mariana. Pero tu caso es otra casa. Entonces, no compartimos el mismo contexto, ¿verdad? Sí con Diego. Si a Diego le digo, Diego, vámonos a la casa. Diego y yo compartimos el contexto porque vivimos en la misma casa, ¿verdad? A esto llamamos, entonces, el, la, los, la son artículos determinados. Los indeterminados, en cambio, muestran algo desconocido. Por ejemplo, si yo digo, voy a un hospital, en este caso, ¿conocemos el hospital, Diego, Mariana? Si le digo, voy a un hospital, No, no se conoce el hospital. no se conoce. Puede ser cualquier hospital. Indeterminado, indefinido, no sabemos. De ahí entonces que se llamen indeterminados. ¿Ya? Bien, en este caso los artículos acompañan a los sustantivos, unos zapatos, el día, tienen variaciones de género y número, el, la, los, las, ¿no? Y su inventario es cesado, a diferencia de los anteriores, ¿no? ¿Por qué inventario cesado? Porque solamente tenemos el, la, los, las, un, una, unos, unas. Y san se acabó. Inventario cesado. Podría incluirse quizá las contracciones. Las contracciones que es la suma de, por ejemplo, del viene de la suma de la preposición de más el artículo el. Las dos dan como resultado del. La preposición a más el artículo el da como resultado la contracción al, ¿verdad? ¿Y cómo empleo esto? Puedo decir, Mariana, voy a el cine. ¿Podré decir, Mariana? Suena ilógico y cual incompleta la oración. ¿Cómo diría Mariana? Voy al cine. Al cine. Contracción, choque, ahí no, choque de vocales. Voy a el cine, entonces lo contraigo y voy al cine. Lo mismo sucede con del, ¿no? Con del. ¿Está bien? Salí del patio de mi casa. ¿Está bien, Diego? Salí del patio de mi casa.
No, no está correcto. ¿Cómo debería ser? Salí del patio de mi casa. Del padre. Contraemos. A eso es contracción. La suma de la preposición de más el artículo el. ¿Ya? Entonces ahí está, en este caso, inventario cesado. En el caso de los pronombres reemplazan o sustituyen o están en lugar de un sustantivo. Los pronombres. ¿Ya? ¿Cómo se forman los pronombres? Desde el punto de vista morfológico, es decir, de su formación, tienen variaciones de género y número, ¿no? Masculino, femenino, singular, plural, ¿no? Reemplazan al sustantivo. Marta vendió su auto y es de inventario cesado también, ¿ya? Los pronombres. Los pronombres personales son los que más conocemos, ¿no? Que son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿no? Esos son los pronombres personales, pero no son los únicos. Tenemos los pronombres posesivos, por ejemplo, mío, tuyo, suyo, ¿no? Mío, tuyo, suyo. ¿Cuál es la función de los pronombres? Reemplazar a los sustantivos, ¿ya? Por ejemplo, perdón, compartir la... Aquí está. A ver, ¿qué pasó? Ahora sí. Bien, tenemos el pronombre entonces y podemos reemplazar. A ver. Bien, aquí está el sustantivo. Ana. Y aquí está el pronombre. Ella. Ella reemplaza, Mariana, Diego y todos los demás, reemplaza a Ana. ¿Verdad? Reemplaza. Por eso es que los pronombres, les decía ayer, ¿no? Que no pueden estar junto al sustantivo. ¿Por qué? Porque los sustituyen. No puedo poner entonces ella, Ana aquí, ¿no? Ella, Ana. Solamente el pronombre. Bien, ¿ya? Así entonces se trabajan los pronombres. A ver, les muestro otro ejemplito. Aquí está el pronombre aquel. ¿A qué sustantivo estás reemplazando? Porque no se olviden que la función del pronombre es sustituir, reemplazar o estar en lugar del sustantivo. Al libro. Al libro. Al libro, muy bien. Entonces acá cumple, ¿no? ¿Reemplaza al sustantivo? Sí. Aquel libro, pero no ponemos aquel libro, solo aquel. Cuando yo digo así, aquí está el pronombre.
Díganme a qué sustantivo se emplaza. Estudiantes. Estudiantes. Pero pocos participan. ¿Pocos qué? Pocos estudiantes, ¿verdad? Entonces, pocos también aquí reemplaza a estudiantes. Y ahí está cumpliendo su función como pronombre. ¿Ya? Estos son los llamados pronombres. Y bueno, la lista así podemos continuar y seguir. En este caso, ¿cuál sería el pronombre? ¿10? 10. Podría funcionar, ¿no? Para reemplazar. Solo 10 asistieron. Muy bien. Entonces tenemos de esta forma, ¿ya? Y bueno, vamos a ir ya cesando. El adverbio. Vamos a llegar, yo creo, hasta acá. El adverbio puede tener significados diferentes. Los adverbios pueden ser de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, afirmación, negación, orden, relación y énfasis. Bueno, aquí es variadísima la lista. Es una categoría gramatical invariable, ¿no? Es decir, que no tiene variaciones de género ni número y funciona como modificador del verbo, principalmente del verbo, y en menor medida de un adjetivo y de un adverbio. ¿Ya? Bien, el inventario, en este caso, el inventario es ilimitado, es abierto también, porque puede dar lugar a la creación de nuevos adverbios terminados en mente. ¿Ya? La lista entonces acá, por ejemplo, de tiempo sería hoy, mañana, serían adverbios de tiempo. ¿Ya? De lugar, por ejemplo, serían aquí, allí, encima, debajo. ¿Ya? De cantidad sería muchísimo, demasiado. De afirmación sería sí, efectivamente. De negación sería no, jamás, nunca. ¿Ya? Por mencionar algunos. Esos son entonces los modificadores del verbo. Bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Bueno, ¿todo claro, Diego? Sí, ¿Todo claro, Mariana? Sí, licenciado. Bueno, del resto no sé, ojalá me estén escuchando porque con la cámara no sé si están ahí. Espero que de verdad estén ahí, ¿ya? Bien. Les he mandado, reitero, un trabajito ahí breve del uso de la tilde. No sé si ya lo han podido ver, Mariana, Diego, están en la plataforma. Lisa, lo podemos llenar en computadora, ¿no? Sí, perfecto, en computadora pueden llenarlo y me lo entregan. Ya es un trabajo breve, sencillito, que no les va a tomar más de 30 minutos, ¿ya? Es de conocimiento y quizá ya lo han visto un poquito, ¿no? Es algo sencillito. En el caso de
del uso de las mayúsculas, no. En el caso de los signos de puntuación, me gustaría que hagan lo siguiente, ¿ya? En los signos de puntuación, me gustaría que ustedes elaboren un ejemplito, por lo menos, con el uso de las reglas de los signos de puntuación. Por ejemplo, una oración con el uso de alguna de las reglas de la coma, una oración con el uso de los 2 puntos, una oración, y así, con cada signo de puntuación, una reglita y poner su ejemplito. Eso me gustaría que hicieran. ¿Ya? Eso también va a permitir que ustedes comprendan mejor. ¿Ya? Ese trabajito también lo dejaremos entonces para mañana. Reitero, ¿cuántos signos son? Coma, punto y coma, 2 puntos, ¿no? Si ustedes cuentan deben ser como 10 signos de puntuación. Entonces 10 oraciones, ¿no? Reitero, uno por cada signo, no por cada regla, porque si es por cada regla, pues eso sí va a ser un trabajo mucho más amplio. Uno por cada signo de puntuación me gustaría. Ustedes la regla que consideren y ahí pueden redactar entonces una oración con esa regla que ustedes eligen, ¿ya? ¿Está bien? Licenciado. Ya, eso por favor, y ahí lo voy a revisar yo. Son trabajos simples, no son trabajos muy complicados. Lo que pretendo es que ustedes pongan en práctica, que no se quede nada más así, ¿verdad? Mayúsculas, muy bien, terminado, signos de puntuación terminado y así, sino que vayamos a la práctica. En estos ámbitos, sobre todo en ortografía, la práctica es la que va a hacer que ustedes asimilen mejor que solamente leyéndose teoría. Porque si no, ni siquiera estaríamos acá, ¿verdad? Sino simplemente les daría yo el material, lean esto y lean esto, y bueno, no hacemos nada de práctica, ¿verdad? Lo que se pretende es eso, ¿ya? Que ustedes lleven a la práctica esto y puedan ver realmente que se emplea esto y debería emplearse. La coma, el punto y coma y lo demás debería emplearse, ¿ya? Ese es el fin práctico que hay que darle a los signos de puntuación, a las mayúsculas. ¿Está bien? Bien, Lick, perdón, entonces, ¿eso lo sí, agregamos en la tarea o aparte? aparte, yo voy a habilitar otro espacio en el tema correspondiente, en el tema de los signos de puntuación. Ahí voy a habilitar yo un espacio para que ustedes puedan subir su tarea. Ya saben, ¿no? Cómo subir, Diego, sus tareas. O documento de Word, algo, saben cómo subirlo, ¿no? Ya, Sí, Lick. entonces, Diego, ahí lo suben ustedes, ¿ya? Lo suben y luego yo voy a ir revisando. Y bueno, ahí también veremos cómo estamos asimilando toda esta parte. ¿Ya? Bien, mañana sí, mañana es nuestra última clase, por lo que tengo entendido, Diego. Sí, así es, Diego, Mariana. Según yo, no nos han dado un horario donde nos dicen, pero la anterior asignatura que era trigonometría, pasamos 2 semanas. Entonces yo creo que vamos a pasar 2 semanas. Con usted sería hasta la próxima semana. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver eso. De todos modos, por el momento iremos trabajando lo que les he pedido, por favor, y reitero, si tienen dudas, preguntas, por favor, en clase háganmelas conocer, ¿ya? Nada más, entonces cerramos la jornada de hoy. Que tengan un excelente día entonces y los veo mañana, ¿ya? Cuídense mucho y ahora sí podemos retirarnos, ¿ya? Chao, chao. Gracias, Lick, buenas tardes. Gracias, Buenas Lick. Hasta tardes, luego. igual ustedes, que les vaya muy bien. Chao, chao.